Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes, compañeros del mundo audiovisual. Sean bienvenidos a esta segunda conexión sincrónica de talleres de medios audiovisuales. Sábado 23 de octubre del 2021. Entonces, este es el pensamiento del día de hoy para que nos quedemos con esa reflexión, que saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en que estamos, principalmente en estos tiempos tan cambiantes para todos, y es tratar siempre de hacer lo mejor, con lo mejor que podemos con lo que tenemos. Muchas veces, a veces nos limitamos en hacer tal o cual actividad porque nos falta esto, con lo que tenemos, lo hacemos lo mejor y en el momento que estamos. Eso se puede decir que es saber vivir de la mejor manera. Para el día de hoy, como ya le había manifestado en el correo, vamos a presentar la segunda unidad. Vamos a repasar un poquito esa primera unidad, no tanto, pero que ya son temas que ya hemos visto, y las actividades realizadas y a realizar. Vamos a aclarar sobre el trabajo final. Ya veo que, como les repito, ya vi los dos equipos. Falta un integrante. Métanlo ustedes de manera voluntaria y se los pido para que puedan trabajar en equipo ahí. Comuníquense, comuniquémonos por mensajero. Y recuerden que todo queda evidenciado. Esa es una de las ventajas del mensajero. Porque por WhatsApp se pierden las cosas, se borran los mensajes. Por eso que yo les pido que todo sea por el mensajero. El WhatsApp, la gente a veces no recibe el mensaje. Y bueno, en fin, un sinnúmero de situaciones. Imagínense que se cae el WhatsApp como la vez pasada y nos quedamos incomunicados total. Tenemos una plataforma robusta en todo sentido, que es el mensajero de la plataforma educativa. Utilicémoslo. Cuando pueda, siempre voy a estar contestando de la manera más próxima. Ayer tuve unas preguntas y ya como le digo, estaba en una transmisión en vivo y se me dificultaba, puesto que estábamos en vivo con la transmisión, y sí vi que me hicieron preguntas y traté de responderlas apenas que llegué a la casa a eso de las 2 de la mañana. Así que espero que hayan sido satisfechas sus interrogantes. Dicho esto, avanzamos. Dame un segundito aquí para hacer el cambio. Como les digo, el trabajo final, vamos a hacer este cambio, vamos a hacer una explicación. El trabajo final, seguimos con esa explicación porque me interesa que tengamos la información tal cual. Vamos a hacer el cambio aquí, una ventana. Aquí la tenemos. Esto lo van a ver más detallado en el espacio de la actividad. Bueno, como habíamos dicho, es el trabajo final, el taller de medio audiovisual. Les recuerdo que constituye el 30% de la nota final. En equipo se debe producir un spot publicitario basado en una campaña de lanzamiento para la marca ECOP. La marca se la estoy dando. Aquí les tengo el brief. Este es el producto. Ahí lo que yo quiero que apliquemos es lo que estamos aprendiendo. Y ahí van a ver los parámetros. Vamos a tener que aplicar técnicas de iluminación, técnicas del mismo lenguaje, que es lo que vamos a ver en esta unidad, el lenguaje, cómo presentamos, cómo nos comunicamos, qué queremos transmitir, cómo. No es solamente proyectar en una cámara, encender una cámara, grabar, cortar, pegar imágenes porque se ven bien. No, la idea es que nosotros como productores podamos plasmar las ideas que queremos transmitir a ese público de la mejor manera. Si no podemos hacerlo, algo está pasando. Entonces, de repente, como nosotros como productores,
estamos fallando y vemos ahí, tenemos que ver cómo ir afinando eso. Por eso los equipos, digámoslo así, uno de 6 y uno de 5, para que se diversifiquen y ya se vayan buscando los roles de cada quien. Ya cada quien a esta altura debe estar definido qué son, o si no, va buscándole ahí los roles que les interesa dentro de este mundo audiovisual. Hay quienes les gusta más la organización, que debemos ser organizados todos. Hay quienes más les gusta la parte del sonido, que necesitamos más especialistas en sonido audiovisuales en el día de hoy, puesto que se está tomando mucha fuerza laboral de otros campos. Me gustaría que en un futuro nos especialicemos en el campo del sonido. Principalmente le doy un dato, puesto que ahora se abre un abanico, bueno, se ha abierto un abanico con la incorporación de los dispositivos en la publicidad y en el mismo contenido en sí, puesto que ahora usamos más audífonos. Y es ahí donde podemos trabajar en cómo mejorar esa calidad de sonido y cómo influir de la mejor manera. Esto lo vamos a ver aquí. Entonces, esta es la actividad. Grosso modo le explico que la marca, ahí las tengo, le tengo el briefing, se lo voy a presentar a continuación. El documento escrito que debe tener una presentación, es un solo documento, señores, debe tener una presentación, una introducción, su contenido, o sea, el desarrollo de ahí que van a poner el, el, el storyboard que les vamos a pedir, unas conclusiones, me gustaría unas conclusiones referentes a las técnicas aplicadas, a qué es lo que hicieron, qué les parece, cómo concluyen, qué concluye la bibliografía y anexos. En anexos vamos a tener algo bien interesante. Un segundo punto que vamos a tener que incluir ahí, el storyboard correspondiente al spot entregado. Ese spot publicitario es una pieza, o sea, diciéndolo de otro modo, es un anuncio publicitario audiovisual de 30 segundos. Parece poco, pero créanme que en la publicidad es mucho y aquí vamos a aplicar esas técnicas y eso lo vamos a ver ahora, los planos, cuánto deben durar en una secuencia. No deben ser mucho, porque poco, con cuánto es suficiente. Y entonces, bueno, el informe de la actividad individual es realizada por integrante. Por eso que en el correo le manifesté que independientemente de que un equipo tenga 6 o 5, eso no le da ventaja uno sobre el otro, puesto que cada quien debe haber un informe de las actividades realizadas, digámoslo. Fulano de tal se encargó de investigar, digámoslo así, investigar y editar, porque como un equipo tenemos que designar a los que más se están desarrollando ahí. El otro fue quien se dedicó a grabar el sonido, y así, las funciones bien definidas, el spot publicitario de 30 segundos de duración en el formato que siempre le hemos solicitado, el MP4, que es uno de los más versátiles que hay, ya está cambiando, se va a quedar pronto, bueno, en un tiempo se va a quedar atrás. Y el backstage, esa es la parte importante. Recuerden que yo les anuncié que esto tenía una parte interesante. Bueno, vamos a hacer un video. Cada equipo debe entregar adicional al spot, que ese sí debe estar bien terminado, digámoslo así. Vamos a hacer un backstage de video. ¿Por qué estamos haciendo ese backstage de video? Porque regularmente cuando nosotros hacemos las actividades no tenemos una referencia, un portafolio, algo que nosotros podamos ofrecer. Más si somos estudiantes que estamos comenzando la carrera y no tenemos la experiencia en el campo. Bueno, este backstage, que siempre es importante, y se los digo yo porque
Incluso a título personal, a veces me dificulta tener una persona que me tome fotografías, que nos grabe en acción al equipo, pero eso es importantísimo porque es parte de su trabajo. Entonces, yo quisiera ver, yo no voy a estar con ustedes, la idea es acompañarlo en en todas las etapas, pero como es virtual. Yo sí quisiera que estar con ustedes, entonces ustedes esa parte me la van a mostrar, se van a grabar, van a tomar fotografías y van a crear un video que no tiene un límite, no tiene un límite, pero sí me interesaría que salieran todos los integrantes, cada quien en su función, y se hicieron funciones a la vez, una foto bien tomada, un video bien grabado, a su creatividad los dejo, no les pongo un límite de tiempo, ni mínimo ni máximo, puesto que está en cada equipo. Entonces sí me gustaría en cada de sus etapas, en la preproducción, cuando están planificando, si hicieron una reunión virtual y se reunieron, un poquito de audio ahí de lo que están hablando, y sería interesante. En la producción en sí, cuando las personas que les toque o la persona que le toque hacer la locución, porque va a llevar locución, y la persona que le toque captar el audio, y esos detalles también, que le toque grabar, iluminar, esos detalles son bien importantes y se van a dar cuenta cómo enriquece ese spot. Ese backstage es sumamente importante y, y enriquecedor del mismo trabajo en sí, porque se ven ustedes en acción y quien cuando están haciendo la postproducción, una camarita ahí cuando están editando y poniendo esos efectos, sería bien importante. Entonces, esto es lo que se debe entregar. ¿Tenemos preguntas hasta el momento? ¿Estamos claros? ¿Qué se va a evaluar? Aquí estamos bien básicos en este sentido de esto que le estoy presentando ahorita mismo. ¿Qué vamos a la ortografía, señores? Imperdonable, se puede decir, falla ortográfica, puesto que ya les he dicho que nosotros somos, se puede decir, el último eslabón en la cadena. La puntualidad de la entrega, el contenido en sí, el desarrollo, el informe por integrante. Aquí es donde van a variar las notas. Aquí van a variar las notas. La aplicación de los conceptos vistos en clase. No se los puse aquí, pero tengo que ponérselo. El trabajo se necesita que se apliquen esas técnicas que vamos a estar aprendiendo aquí. Y que se entreguen los formatos correctos, señores, por favor, PDF y MP4. Soy insistente en ese campo, en ese aspecto, pero tristemente me han entregado, no digo este equipo, no este grupo, pero me han entregado Word, etcétera, y trabajos que se ven que no han sido elaborados de la mejor manera. Lo digo de manera general, no lo digo con este grupo, pero es lamentable y por eso que yo insisto de manera general que entreguemos estos formatos, puesto que cuando estamos en el campo a nosotros se nos va a solicitar, nuestro jefe nos va a solicitar un formato y nosotros no le vamos a entregar el que a nosotros nos parezca o el que sea más cómodo, o un cliente, nosotros nos vamos a adecuar al cliente si el cliente lo quiere en MOV, lo quiere en MP4, etcétera. A entregar el sábado 13 de noviembre antes de las 11:59. ¿Preguntas al respecto? Se abre el compás para preguntas y respuestas. Los escucho, los leo. Profe, Diga. el, el video se puede subir como YouTube. O sea, ¿Sí? ¿Me dan el link del video? Sí, también. Ok. La presentación, ese es el último detalle. Después que usted tenga su video bien hecho y bien estructurado, sería saludable que por las dos vías.
Profe, una pregunta. Dígame. Lo del trabajo escrito en sí todavía no lo he entendido. ¿De qué trata en sí el trabajo escrito? El trabajo en sí vamos a enfocarnos en el storyboard del mismo. Recuerden que hay una parte importante que es el guión, ¿verdad? Entonces aquí para lo que es publicidad vamos a utilizar un storyboard. Vamos a desarrollar el storyboard y vamos a explicar. Deme un segundito aquí. De mover el mismo documento que está acá. El documento escrito, presentación de todo los integrantes del equipo, la introducción, el contenido en sí, vamos a tener ese storyboard principalmente. O sea, el contenido es el storyboard. Ajá, o sea, el fuerte del storyboard y cómo lo desarrollaron y etcétera. Y Ok. obviamente que tiene que tener, nosotros vamos a evaluar esas conclusiones, puesto que ahí usted va a desarrollar, bueno, yo digamos, en esta materia apliqué la técnica tal por esto, esto y esto, y así. Ok, explicarlo. Porque Ajá, y algo así. explicarlo. Ah, ok, y no le había explicado también el brief del producto. Este es el producto, señores. Este es el producto, se me estaba quedando. Briefing Green. Este es un briefing. Green Innovation es la marca. Y un banco de energía solar, ECOP. Eso no, este es la marca a desarrollar. Ok. Y este es una historia. El briefing. Dame un segundito. Se fue. Gracias. Ajá. El briefing es el resumen que te da la empresa cuando quiere desarrollar esa, digámoslo así, esa pieza publicitaria para que te vayan a comenzar a trabajar sobre la marcha. O sea, son los datos genéricos, generales del equipo, del producto en este caso, y con lo que ustedes trabajan para que tengan referencia. Estos son lo técnico. Un caso ficticio. Este es un poquito de la historia de la empresa para que tengan un poquito de contexto. No es que tienen que ponerlo en el trabajo, pues sí, pero esta parte sí, de Green Innovation, un poquito de historia, para que usted tenga el contexto cuando van a desarrollar. La situación en el mercado, el público, estos son cargadores ecológicos, ellos lo llaman así, y el público es de 15 a 55 años. Entonces, el spot que vamos a hacer nosotros publicitario va a ser para medios audiovisuales, puede ser proyectado en 30 segundos, puede ser proyectado en estos espacios de YouTube, o incluso el cliente lo puede pautar en sus cuentas digitales, en sus redes sociales, en su página web, incluso que sea colocado, pautado en televisión. Este es el formato 16:9. En 16:9 es el video, en la proporción 16:9. Y bueno, esta es la información, ahí se la estoy suministrando, de el producto. Obviamente que esta es una muestra, ustedes pueden trabajar con uno similar, esto pueden conseguirlo de muchos modos, yo tengo uno por ahí que se parece, y esa es la idea. ¿Por qué publicidad? Porque la publicidad tiene que ser rápida, impactante, y más que todo tiene que verse bien, porque independientemente que nosotros digamos que estamos produciendo un corto, le podemos meter un corto, le podemos meter el estilo de nosotros, pero le podemos meter dramatismo, le podemos meter otros matices que lo caracterizan y que específicamente y precisamente no está hecho para un público al cual le queremos llegar, sino que muchas veces tiene ese toque artístico muy personal del director y del productor, que es bueno, en el cual limita un poco. Entonces, en este campo de la publicidad, créanme que a ustedes le va a llegar un cliente, uno le van a llegar clientes y le van a solicitar realizar un anuncio publicitario, un spot. Regularmente de 20 a 30 segundos se están haciendo. Preguntas al respecto, avanzamos. Profe, entonces el trabajo Eh, sí es sobre ajá, el producto ese. sí, Ok. ajá.
Y el storyboard, Tienen que desarrollarlo ustedes, o sea, tienen que hacer un guión para vender esto. O sea, ¿qué historia van a hacer en 30 segundos para vender esto? Digámoslo así de la manera simple, pues. ok. Tenemos entonces lo que han tenido la oportunidad de eh, haber visto el texto de la unidad 1 y ahora el texto de la unidad 2. Son textos de guía, más no es la verdad absoluta como se dice. Es una guía, una síntesis. Y bueno, repasando un poco, cualquier otra interrogante a la orden, ahora abrimos otro compás de pregunta y respuesta. Aquí nos contextualizamos un poco la semana pasada, que era lo audiovisual, esos medios audiovisuales, por qué. Tuvimos un taller muy interesante, muy bonito, muy bien realizado por quienes lo han ido entregando, lo he ido revisando, no he podido corregir todos. Este fin de semana debo terminar de corregirlos, los que han entregado, y los que no lo han entregado están a tiempo para entregarlo. Recuerden que es un 10% ahí de la nota. Que hablamos de esas características de los medios audiovisuales. Hablamos de ese proceso de la comunicación. Vamos a repasar un poco también. Insisto mucho en lo de la comunicación, puesto que lo que vamos a hacer, incluso el video que vamos a hacer, es una comunicación. Y la comunicación debe ser lo más clara posible y lo más eficaz posible. Ahí hablamos también la semana pasada del emisor, receptor, código, mensaje, canal, los elementos de la comunicación. Ahí detallamos un poco el código, el mensaje, el ruido también, cómo hay que tomarlo en cuenta también, el tipo de ruido, que puede haber ruidos psicológicos, o sea, despiste, de distracción, puede haber físicos, puesto que nosotros realizamos algo y en un bar hay mucho ruido, mucho ambiente y se pierde la idea. En el acto más sencillo de comunicación, que es la conversación, los defectos de la tecnología, como un ruido técnico, un home cuando escuchamos un home se le conoce, eso es un ruido emitido por la electricidad mal conducida y que se está escapando por ahí, se está cruzando con un cable de audio. Por eso que se utilizan unos cables, los que han tenido la oportunidad de utilizar instrumentos musicales y equipos de sonido de 3 pines. Es para eso, para protegerlo de estos ruidos. Hablamos de retroalimentación, contexto en el que el elemento de la comunicación, la evolución de los elementos de la comunicación. Hablamos en sí de lo que es la comunicación audiovisual, que es la transmisión de mensajes audiovisuales a través de medios tecnológicos. Básicamente es lo que vimos en esta primera unidad. Se les solicitó, ya les digo, muy buenos trabajos, excelentes trabajos recibidos. Los felicito a los que he podido ver. Los felicito. Gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Y eso es importante. Leí conclusiones bien importantes, que esa es la idea, que nos quedemos con la información y con la historia y siempre yo les digo que para ir adelante tenemos que saber de dónde venimos y tener un poquito de ese marco teórico que nos ayuda a desarrollarnos, saber que ya hubo antes una lucha, digámoslo así, en su momento, en la radio, hablando así de medios
audiovisuales, la radio en su momento era la sensación. Era la sensación y tanto así que había radionovelas, etcétera. Creo que le han contado a ustedes. Bueno, a mí también me han contado, no es que la viví. Y después vino el tiempo de la innovación de la televisión y desplazó de cierto modo a la radio. Pero lo desplazó y la radio se reorganizó, se readecuó y hasta el sol de hoy es un medio que sigue vivo y seguirá vivo por mucho tiempo por el hecho de que nos brinda esa interacción, ese entretenimiento. Muchas veces cuando vamos en el carro necesitamos escuchar algo y gente echando cuentos, qué sé yo, o alguien que nos haga, nos cuente las noticias, etcétera. Es bien interesante el medio radial, así que, y disfrutamos de estas voces, todavía se conservan voces de locutores impresionantes, tanto en cuñas publicitarias como en espacios radiales. En su momento hubo digámoslo ese, lo desplazaron a la radio. Igual es lo que está sucediendo actualmente. Bueno, ya de un tiempo para acá que la televisión se siente desplazada por los medios digitales, lo cual yo considero que debe haber es una alianza, una sinergia más que una competencia y tratar de realizar producciones multipantalla, producciones 360 que sean, darle más movimiento. Yo le daría más movimiento a la producción actual, eh, eh, interactuando con esos códigos QR. Bueno, está fabuloso. Hasta ahora descubrieron los códigos QR en Panamá. Pero bueno, creando más interacción con la pantalla y cautivando un poco más al público, que todavía existe un público importante en televisión y de gente importante, gente que pauta en televisión. Todavía hay clientes que pautan fuertemente en televisión y eso es importante porque van a seguir las producciones. Recuerden que yo les había dicho que el anunciante es se puede decir, el que mueve esto, a menos que sea un canal estatal o un medio estatal, en el cual el Estado cubre todos los gastos, pero un medio privado, eh, el anunciante es quien aporta el capital para que se mueva esta maquinaria de nuestros medios audiovisuales. Bueno, me desvío un poco del tema, pero este es lo que se les solicitó. Quienes, repito, que no lo han entregado todavía tienen tiempo para entregar, alrededor de unas 12 horas. No esperen las 12 horas porque a veces la internet se cae a medianoche o tarde de la noche. Hoy vamos a hablar de algo bien importante y déjenme salir en pantalla un rato. Creo que no lo he visto, no me han visto. Y siempre es importante ¿qué tal muchachos? Siempre es importante esa interacción. Más que nosotros estamos en esta carrera, debemos saber, y eso lo vamos a aprender aquí, cómo dirigir a nuestros talentos, cómo dirigirnos en pantalla, puesto que, ya les digo, no es que precisamente nosotros lo vamos a hacer, sino que vamos a estar tras pantalla y tras cámara y tratamos de llegar a esa intencionalidad de la mejor manera y proyectar de la mejor manera nuestras ideas. Recuerden que la esencia de esto es como productores, directores, llevar la idea de lo que estamos haciendo de la mejor manera a nuestro público, ya sea un público específico o un público masivo, en el caso de los medios de comunicación masivo. Hoy vamos a hablar ciertamente le había dicho que íbamos a hablar del sonido, pero hay un tema mucho más, no más relevante, pero sí tiene que ver antes de todo, porque tenemos que ver cómo presentamos todo lo que vamos a aprender. Entonces, ¿cómo así? El lenguaje que se utiliza, o sea, el lenguaje audiovisual basado en las características del lenguaje humano.
Recuerden y recordemos, parece algo simple, pero nos estamos comunicando con seres humanos, estamos influyéndolos. Créanme que hay programas, hay producciones que mueven corazones, mueven sensaciones, sentimientos, y esa es la idea, generar ese impacto de la mejor manera, puesto que de esa manera tenemos más anunciantes, más gente viéndonos y seguimos produciendo y desarrollando esta carrera que tanto nos gusta. Dicho esto, vamos a hablar sobre el lenguaje audiovisual aplicado y basado en lo más esencial. Vamos a analizar brevemente lo que es el lenguaje humano. ¿Qué recursos? Porque muchas veces, y les adelanto, yo puedo hacer un gesto y con el gesto yo digo muchas cosas. Y eso, o puedo ceñir, puedo poner, estoy molesto, puedo estar reído. Bueno, ya ustedes saben la cantidad de gestos que se pueden hacer y con el simple hecho de hacerlos, comunicamos algo, no precisamente hablando. Entonces vamos a ver esos elementos que a veces tomamos, lo dejamos a un lado y que siempre tenemos que tomar en cuenta. Y le hago la salvedad, que el, que tenemos que tomar en cuenta eso. Deme un segundito aquí. Avanzamos. Vamos a hablar en esta unidad comenzando vamos a hablar del lenguaje audiovisual, como habíamos dicho, que es el lenguaje. ¿Qué es lenguaje? Comenzamos siempre definiendo un poco para utilizar bien los términos. A mí me interesa mucho que utilicemos bien los términos. No solamente, ya les digo, no solamente que se vea bien, es solamente ese contenido en el cual nosotros nos manifestamos, nosotros nos dirigimos, hablamos, que sea de la mejor manera. Un lenguaje no es más que un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí o bien expresan sus ideas. Eso es a través de sonoros, es el habla, lo que están escuchando, corporales, son los gestos, eso obviamente lo podemos captar a través de una cámara, intencional o no intencional, y gráfico, que es la escritura, es la parte bien importante, la línea gráfica que vamos dándole seguimiento a nuestra producción. Si necesitamos poner un subtítulo, hablo así de manera bien genérica, debemos esa línea gráfica en una producción en vivo, va describiendo, va complementando, digamos, lo que es un noticiero, va complementando lo que está pasando. Hay imágenes, las imágenes van a hablar de algo, digamos que un incendio. El locutor, si tenemos un locutor, periodista, presentador, él va a decir, bueno, hay un incendio en tal lugar, en este momento, última hora. Entonces, debajo, la parte gráfica nos va a complementar y va a decir incendio en tal lugar, última hora, etcétera. Ya ustedes han visto este tipo de producciones en vivo, más que todo. Hay una diferencia entre lengua y lenguaje. La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. El lenguaje, por su parte, es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. El lenguaje tiene estos aspectos que lo vamos a ver brevemente. El alfabeto, estos son nuestros, parece algo muy simple, pero estos son los elementos de que nosotros disponemos, bien básicos, y de ahí nos desarrollamos. El alfabeto, que es el conjunto de letras, ya sabemos lo que es, que cada letra representa un fonema. El fonema, sonidos que forman la parte del habla. Los morfemas son los segmentos cortos del lenguaje, unidad mínima
que tiene significado, tiene 3 características principales. Puede ser una palabra o parte de una palabra. La segunda es que se puede dividir en segmentos pequeños sin cambiar su significado o dejar un resto sin sentido. Por último, tiene significado relativamente estable en diferentes ambientes verbales. Otro elemento del lenguaje es la palabra. Hablamos de la semántica, también la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras. Tenemos que conocer de esto. La gramática está compuesta por las reglas que organizan el orden. Todo tiene un orden. Debemos saber el por qué cuando utilizamos un texto, el orden que debemos seguir. Si utilizamos una rima, digamos, esas rimas que estén bien estructuradas, y esas rimas, y estamos hablando meramente de lenguaje y de comunicación, utilizamos rimas, digamos que estamos haciendo un eslogan, deben ser bien utilizadas y lo más natural posible, no forzar una rima, y eso lo estamos hablando aquí en el orden, y vamos directamente con lo que es la sintaxis. Es una parte de la gramática que es una mención aparte por su importancia dentro del lenguaje. La sintaxis nos dice a nosotros, se encarga del estudio de los principios y reglas que determinan la manera de ordenarse y combinarse las palabras. También la pragmática. Este lenguaje y este lenguaje audiovisual, digamos, o sea, el lenguaje humano, esta característica es universal, resulta una capacidad propia del ser humano. Se teoriza sobre el uso de signos a través de lengua y el habla. Es racional debido a que requiere el uso de la razón para asociar signos lingüísticos. Se puede manifestar de manera verbal o no verbal, importantísimo aquí, puesto que nosotros podemos estar, a veces descuidamos, aquí siempre hago ese énfasis, cuando llegamos a este lugar, a este punto, porque ya les digo, al momento de nosotros dirigir un locutor o un presentador, bueno, si somos nosotros, ustedes que les toca la oportunidad de ser presentador, no podemos, al menos que sea intencional, decir una cosa y demostrar otra. Si la persona está full, energética, contenta, debe hacerlo, debe verse en pantalla, importante, eso le da credibilidad a nuestra producción, a lo que estamos haciendo, a nuestro programa, digámoslo así, nuestro espacio televisivo, radial, en redes sociales, en plataformas. O sea, debe haber una coherencia y debemos estar conscientes de ese lenguaje el cual el ser humano es capaz de transmitir. Mucha seguridad a veces nos la dan ciertos presentadores de noticias, y me voy al lado de la noticia porque ahí vemos la credibilidad de estos periodistas, puesto que sus gestos me dan seguridad, me dan certeza, su entonación me da certeza de lo que están diciendo y cierto respaldo. Entonces eso es bien importante porque eso le da peso y enriquece lo que ustedes estén produciendo, ya sea un espacio en vivo, un espacio grabado, sea un espacio chico, grande, etcétera. Dice que también otra propiedad del lenguaje arbitrario, debido a que una palabra, por ejemplo, pelota en español es bola en inglés, no mantiene asociación lógica con el objeto que representa, o sea, es así o así. Se encuentra en constante evolución como consecuencia de la acumulación de experiencia de habla cotidiana, y esto sí, tenemos que adecuar nuestros contenidos, y hago un paréntesis aquí, relacionado con el tema, en cuanto a esa constante evolución. Dicen los expertos, que el lenguaje humano ha ido evolucionando más rápido que los últimos 5.000 años que se cuenta de historia humana. Bueno, pongámoslo así, en los últimos 5.000 años, en estos últimos tiempos, el lenguaje ha ido evolucionando. La evolución no quiere decir que sea mala, pero sí nosotros debemos tener nuestros contenidos adecuados a esas evoluciones. Se dice, y me consta, que el ser humano está escribiendo más que habla. Se está escribiendo tal cual se habla. No se pone mucho cuidado en la ortografía cuando escribimos, puesto que es algo bien coloquial. Se comete
Pero el error está, no el error, pero el fallo, digámoslo así, comunicacional, está cuando llevas ese día a día a un correo o a una pieza, si no es intencional, créame que se ver mal. ¿En qué sentido? Cortar palabras, reemplazarlas por signos, y hay que saber utilizar, no estoy diciendo que no se utilicen, pero hay que saber utilizar y tenerlos como un recurso, sabiendo que está en constante evolución. Esto es un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, esas características, esas propiedades del lenguaje. Vamos a hablar un poquito de ese tipo y entrando poco a poco en lo que es ese lenguaje. Puede ser también clasificado en función de qué tipo de elementos se utiliza en intercambio comunicativo. Y ahí es donde decía, hay un lenguaje verbal. Se caracteriza por el uso de palabras cuando se interactúa con otra persona, ya sea a través del lenguaje escrito o hablado. Ese es el lenguaje verbal. Nosotros tenemos que tenerlo en cuenta cuando queremos proyectar nuestras ideas, ¿cierto? No solo se refiere exclusivamente al empleo de palabras, sino también a gritos, siglas, jeroglíficos, etcétera. O sea, no tiene que ser algo estructurado. Ese lenguaje verbal lo podemos dividir en oral. Ya sabemos que es el lenguaje hablado, básicamente, la combinación de sonidos, dice el texto, se agrupan en palabras habladas. Y también en ese lenguaje verbal está el lenguaje escrito. Y ya les digo que una pieza, una producción, lleva de ambos. Y ese lenguaje escrito, los sonidos del lenguaje oral están representados por letras. Ya sabemos ese tipo de lenguaje cómo es. Estas palabras se plasman en papel o una computadora y expresan ideas. Hay un lenguaje no verbal, que este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin palabras y en muchos casos la persona que lo realiza no es consciente. La mirada, y ahí donde nosotros, esto lo podemos pasar o lo podemos analizar, lo podemos ver en el día a día, perfecto, pero ya cuando tenemos a alguien parado en una cámara, y aquí estamos hablando directamente de dirección y de producción, cuando tenemos una persona en una cámara, tenemos que saber, nosotros tenemos que ver y siempre, siempre, siempre viendo por el viewfinder, el, el visor, la pantalla de la cámara. No podemos ver, siempre acostúmbrense, acostúmbrense, a veces hay un sol, o sea, tratemos de adecuarnos, o a veces estamos grabando en exteriores, siempre veamos por la pantalla. Tratemos de tener un buen monitor, ya hay tecnología de cámaras que tú puedes sacar a una laptop, una tablet, puedes ver en buena proporción lo que está sucediendo, lo que está sucediendo. Entonces, ese lenguaje no verbal se lleva a cabo sin palabras. En muchos casos la persona que no es consciente, la mirada. Ustedes como productores, realizadores o como presentadores deben estar pendientes de la mirada, la manera de sentarse. Les sugiero leer, no hacernos especialistas, pero sí un poco de psicología y de esos movimientos, de ese lenguaje basado en la psicología que representa y que no representa, para poder plasmarlo de la mejor manera, porque lo podemos hacer de manera intencional. Eso de la manera de sentarse, de caminar, los gestos, los movimientos corporales son un ejemplo de comunicación no verbal. Y todo eso queda en nuestras producciones. Entonces tenemos que ver de la manera que nosotros queremos proyectar, saber que tenemos estos elementos. Kinésico es un tipo de lenguaje no verbal que se expresa a través del cuerpo, los gestos, ese se conoce como lenguaje kinésico. Y el facial aparece concretamente en el modo que mueven los músculos de la cara, específicamente a las zonas que son muy sensibles, ya que son zonas de nuestro cerebro dedicadas a detectar las expresiones faciales y darle un significado. Vemos una persona, eso se refleja en el día a día, cuando digamos una tienda o un lugar donde hay atención al público y solamente, y más ahora
Creo que nos hemos vuelto expertos con el tema de la mascarilla, solamente con el movimiento de los ojos, la mirada, ya nos damos cuenta, y el tono de voz, nos damos cuenta cómo va a ser esa recepción o cómo va a ser esa atención hacia nosotros. Otro tipo de lenguaje es el icónico. Se utilizan símbolos básicos y definen cómo combinarlos. Los símbolos básicos son el vocabulario y la forma de combinarlo, la gramática. Y aquí está en este cuadro, esta pequeña gráfica, el verbal. Si bien se los pongo así para que tengamos pendientes siempre esos puntos cuando vamos a los que van a grabar, esos puntos de este tipo de lenguaje que el ser humano utiliza. Y ya vemos que muchas veces no es consciente en nuestro cuerpo hablando. Kinésico facial, este icónico lo mencionamos solamente. Este lenguaje tiene unas funciones referencial, expresa a manera objetiva diferentes aspectos de la realidad a través de la información o la posición de hechos. También el lenguaje tiene una función apelativa, busca influir al receptor del mensaje para obtener de él una reacción. O sea, queremos apelar. Eso depende de las funciones que queremos y esto es recordar y información general de los elementos con que contamos. Por eso que es importante que partiéramos de esta teoría, puesto que ya sabiendo qué queremos hacer, ahora vamos a saber cómo lo vamos a hacer de la mejor manera. Esa función emotiva o expresiva busca transmitir el hecho de ánimo. La fática se utiliza para interrumpir, prolongar o finalizar una comunicación. Bueno, gracias por todo. Nos vemos luego. Esa es una función fática, ese es un corte en una conversación. La metalingüística y la poética o estética, que es alterar el lenguaje cotidiano, objeto de provocar emotividad o sensación de belleza a través de la forma que se dicen las cosas. Aquí estamos hablando de ya poemas tal como estamos, tal cual. Resumido, estas son las funciones que acabamos de mencionar, una función referencial. Este texto lo tienen y me gustaría mucho que me acompañaran en la lectura a la par, simultánea, y tenemos también la función apelativa, emotiva, fática, metalingüística, poética o estética. El lenguaje audiovisual, normas de utilización de símbolos para crear, y vamos a ampliar un poquito aquí. Normas de utilización de símbolos para crear una forma propia de comunicación. Este sistema se fundamenta en dos sentidos, lo habíamos dicho, el oído y la vista. No olviden nunca eso, señores, y tengamos las proporciones adecuadas, porque de repente no es una producción, no es un video que tenga locución, pero sí lleva musicalización, lleva efectos, y cómo utilizar una musicalización adecuada de acuerdo al mensaje que queremos transmitir. Y en él los contenidos icónicos están por encima de los verbales. El receptor procesa un mensaje de forma global a través del lenguaje sintético. Entre los elementos que conforman el lenguaje visual encontramos los siguientes aspectos. El sintáctico, que engloba los elementos más técnicos que pueden ser la tipología de planos, la profundidad de campo. Estos son elementos sintácticos. Los ángulos de la cámara también se encuentran dentro de este aspecto los que dan expresividad al lenguaje, como la continuidad y el ritmo. Enfatizo mucho y bueno, aquí hicieron la mención de producciones en vivo. Una producción en vivo debe tener un cierto ritmo y ese ritmo se logra, caso específico de transmisiones deportivas. Ayer estaban utilizando 5 cámaras y cada cámara, más adelante le voy a explicar a profundidad, cada cámara tiene planos específicos en momentos específicos, no son cámaras fijas. Y me gustaría mostrarle con ejemplos. Voy a dejarle un video ahí en material de clase,
de cómo el ritmo se necesita en esas transmisiones y bueno, en producciones en general. Y cuando hablamos de ritmo es que tenga una secuencia, que tenga esa armonía, porque puede ser un ritmo lento. Si queremos, si estamos produciendo un concierto de música clásica, tenemos tomas, imágenes del director, imaginémonos, vamos a utilizar bastante la imaginación aquí, imaginémonos el director de la orquesta dirigiendo, él alza la mano y tocan los vientos y hacemos una disolvencia, los que han podido editar, una disolvencia, una transición entre una imagen y la otra, de manera suave, lenta, y ahí le damos el ritmo de la música, nos vamos, después podemos venir con una toma abierta. Estamos haciendo un ejemplo de que estamos haciendo y grabando un concierto de música clásica, digamos, en el Teatro Nacional. Tenemos una toma abierta del escenario que nos da todo. De repente, si la música se repite los patrones, ya podemos buscar un poco, ya cuando termina, buscamos reacciones de público, la vamos mezclando. Hay público que se maravilla porque las personas van a apreciar la música. Esos aspectos tienen que ver con el ritmo y eso es parte de el lenguaje visual, la parte sintáctica. Elementos del lenguaje visual morfológicos. Encontramos tanto elementos sonoros como visuales. Entre estos últimos se destacan lo abstracto, lo esquemático y lo figurativo. Con respecto a los sonoros, los silencios, la música, la voz y los efectos. Créame que una producción que incluso hasta en radio hemos visto, no, como ustedes no he visto eso, pero sí hemos hecho la prueba de silencio. Los silencios dicen muchas cosas. La música también. El tono de voz, cómo hablen, un tono fuerte, depende de lo que estén hablando. Una voz cálida, una voz dulce. Hay elementos semánticos también, que este aspecto va relacionado directamente con los dos anteriores, ya que le da significado connotativo. Para ello se utilizan recursos que pueden ser la elipsis, la comparación, el juego de ideas, pero también lo son la propiamente lingüístico como la ironía, las frases hechas, entre otras. Hay otro aspecto, estéticos, se necesitan aspectos estéticos para que el lenguaje audiovisual cobre sentido. En este apartado incluiríamos aquellos que fomentan los elementos para que el receptor sea, o sea, sea de su agrado lo bello y lo armónico. También están los elementos didácticos que en ocasiones la pieza audiovisual necesita incluir en su lenguaje aspectos didácticos para ayudar al espectador a captar esa parte importante del mensaje. Preguntas, resúmenes, es una forma de comprender los contenidos cuando la función es más pedagógica. Son esas piezas que refuerzan el mensaje. Entonces, resumiéndolo, elementos que conforman el lenguaje audiovisual son esos recursos de los que disponemos. Vamos a hablar un poco ahora en ese lenguaje audiovisual y la parte sintáctica. Vamos a hablar un poco de planos, vamos a repasar un poco sobre esto, la intencionalidad. Pero antes, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa para estirarnos? ¿Les parece? Nos estiramos, tomamos agua, tomamos café, jugo y regresamos en unos 15 minutos. Estamos aquí. Esta es otra parte de lo que le quiero compartir. Quisiera saber de los presentes si manejan los planos, movimientos de cámara.
tienen conocimiento de esos elementos. Sí, creo que ya a esta altura casi la mayoría por lo menos sabe lo básico, creo, profe. Ajá. Nosotros lo hemos puesto en práctica por los videos que nos han hecho grabar los profesores anteriores. Ok, Ajá, exacto. ok. Entonces vamos a hacer un repasón, pues. Un repasón. Puesto que estos elementos son importantes y es parte de esta secuencia. Y habíamos hablado del lenguaje entre signos y elementos, el sistema de cada signo a través de los cuales los individuos se comunican entre sí. Ya habíamos hablado de esto. La televisión y la radio se apropian de estos signos y los convierten en elementos básicos, modificadores del mensaje que se quiere transmitir. Aquí es la importancia porque la proporción de relevancia y la existencia o no de cada uno va de acuerdo a las características de los mismos. En televisión la imagen ocupa el papel principal y en la radio es el sonido, el protagónico. Habíamos hablado de estas características del lenguaje televisivo, de radial, ya hablamos un poco de la sintaxis y específicamente vamos a hablar de lo que interviene en el lenguaje televisivo, que son tres aspectos. Espero que lo veamos en esta dimensión. La imagen, el sonido y gráficos. No nos olvidemos de los gráficos. La imagen es el principal elemento sobre el cual se estructura la codificación del mensaje televisivo. Esta codificación se constituye por varios componentes pasivos y activos que interactúan entre sí, como el set o el escenario, la iluminación, el presentador o el anchor, y la efectiva proyección de estos elementos va a depender de la utilización de los recursos narrativos, como los planos, los ángulos, movimientos y transiciones. Es la imagen. Miren estos tantos elementos de los cuales disponemos y muchas veces descuidamos unos por enfatizando en otros, pero sí son elementos importantes, pasivos como activos, pasivos y fijos. Los referentes a la infraestructura o el elemento que compone el ambiente en el cual se desarrolla la imagen con la escenografía, iluminación, así como elementos manipulables como las cámaras, los teleprompters también generan, es un elemento, un componente. Cabe destacar que este ambiente puede ser controlado, como en el caso de los estudios. Podemos grabar ahí, hacer un noticiero ahí, un programa revista, un programa de especialización, o menos controlable como un set en exteriores, por ejemplo, el programa deportivo transmitido desde un estadio, ejemplo de cuando hacen estos pases de la selección, que tienen programas allá de entrevistas. También puede ser una combinación de programa revista con presentadores en estudio y exteriores. Vamos a hablar un poco de los componentes activos o dinámicos. Son aquellos que participan de manera activa. Vamos a dividirlo de ese modo y para tenerlo presente. De manera activa, el equipo de producción, los presentadores, los locutores, los invitados, el equipo técnico y la audiencia. Los recursos narrativos, los componentes pasivos y activos por sí solos no desarrollan el mensaje, así que donde entran en acción los recursos narrativos de la imagen, como son los planos, los encuadres, ángulos, movimientos físicos y ópticos. Lo dividimos de ese modo, no sé de qué, vamos a dividirlo de ese modo. El plano, más también conocido como shot o tiro, es la distancia focal o perspectiva física del espectador respecto a los objetos. Ya sabemos lo que es un plano, es lo que vemos en la pantalla. Esencial es saber cómo utilizarlo en sus diferentes modalidades. Si queremos que una realización televisiva sea de calidad, ya que el sentido de que otorguemos a los objetos a las personas será completamente distinto según utilicemos un tipo de plano u otro. A su vez, el plano se clasifica en dos categorías. Esos planos los vamos a dividir
a clasificar por encuadre o por angulación. Y ya sabemos, hemos visto los encuadres, los planos, lo que quieren demostrar, el plano panorámico, el long shot que se le conoce, distancia de cámara respecto al juguete y el entorno, lo que es el plano o el encuadre, y lo que queremos siempre transmitir regularmente cuando iniciamos una narración, deberíamos utilizar. Profe, una consulta. Diga. Usted va a subir este PDF a la plataforma, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Estamos bien, estamos bien. No se lo he compartido, no se preocupe. Sí, yo casualmente le iba a preguntar eso mismo. Sí. Ajá, correcto, sí, tengo que compartírselo. El plano panorámico, tengo uno, lo que le explico es esto que está aquí. Yo tengo uno que para que tenga la unidad, pero este está mucho más completo y se lo voy a complementar con eso. El plano panorámico ya sabemos, ya lo conocemos, esto lo vemos para que ese plano en cualquier posición nos va a dar la idea de dónde nos ubicamos. El plano general que conocemos como el full shot, el individuo de pie a cabeza, aquí está en una acción deportiva, pero la idea es que se refleje el personaje e inmediato el espacio que lo rodea. Rápidamente sabemos que este es un jugador de baloncesto. El personaje toma relevancia y sus movimientos son reconocidos, a diferencia de este, el cual es algo aquí no le damos mucho movimiento, ellos pueden estar haciendo gestos, qué sé yo, pero este para el plano abierto nos habla del entorno, siempre para entorno. Tratemos de utilizar, y eso va, yo creo que ahí sí no sé si le han explicado eso, cuando vamos en los que les toca hacer coberturas, digamos con una camarita y ya se están metiendo en esto de realizar videos comerciales en el sentido de cobertura de eventos, siempre lo sugiero, una toma abierta. Olvídense de esta toma, vamos a utilizar esta ilustración. Esta ilustración nos da la idea. Porque usted recomienda más en coberturas de eventos utilizar más tomas así abiertas. Una o dos abiertas para saber dónde estamos. Porque si comienza directamente con el individuo o el cliente, siempre es importante, vamos a poner un ejemplo específico, una graduación. Es bonito y sería bonito ilustrar el video comenzando con una toma de, digamos, el edificio o el hotel donde una toma abierta. Esa toma abierta no te va a durar más de 3 segundos. O sea, pero es para darle la idea, eso se hace para meter, recuerden que esto es cuestión de segundos, para meter al espectador en la historia. Si es digamos, un evento en estos restaurantes de comida rápida, digamos que un lanzamiento de un emparedado de McDonald's, vamos a especificar. Ellos hicieron una actividad, ¿verdad? De lanzamiento. Siempre se recomienda utilizar una toma que nos dé esa referencia. Bueno, ese es el McDonald's de Tumba Muerto. Y ahí vamos desarrollando. Y ahí después entramos en los invitados, en los productos, hacemos tomas específicas de los productos de los invitados. Por eso que el que va a grabar regularmente debe saber editar para darle esa secuencia y ya sabe lo que tiene en la mente y sabe las tomas que quiere. Y se va preciso, porque muchas veces no disponemos de mucho tiempo y hacemos esas tomas necesarias. A veces llegamos tarde, eso pasa, no hay estacionamiento. Por más que nos planifiquemos y llegamos a lugares donde no hay estacionamiento o hay un sinnúmero de oposiciones, y cuando llegamos es a resolver. Ilustramos toma abierta y después nos vamos centrando, y si tenemos un poquito del que está hablando, etcétera, etcétera, si es un lanzamiento, digamos, de un reloj o de un celular, ya si nos vamos a la toma en detalle del lugar y listo, tenemos la cobertura. No tiene que ser tampoco un reportaje extenso, pero sí que siempre tratemos de hablar. Ese es un guión mental que nos armamos, puesto que no hay
un patrón, puesto que esto es algo que está sucediendo, nosotros estamos haciendo de la cobertura. Ese es un caso específico, una cobertura de evento. Pero sí se recomienda la toma abierta para poner al espectador en contexto. Es para entender dónde está pasando lo que estamos grabando. Es correcto. Imagínense una boda, y ahí sí muy específico, imagínense una boda y que nos saquen la fachada, digamos que la fachada y fue decorada y es un evento, digamos, de tarde, que se ve bien bonito y tiene todas las condiciones y sería bonito, interesante, un poquito de ese ambiente, claro, no abusar en el momento de la postproducción de la edición, sí, unos planos fijos, bonitos, si quiere hacer un movimiento bien estable y listo, y lo tenemos para ilustrar, para arrancar y para terminar nuestra, nuestra cobertura. Seguimos con los planos general, ya vemos el americano o plano italiano, que tiene su función también, toma de persona de rodilla hacia arriba, su línea inferior se encuentra a la altura de las rodillas. Ya sabe un poco de la historia, lo que no conoce, bueno, se utilizaba en el tiempo de las películas del oeste, por eso que se le llama plano americano, también se le llama plano italiano. Este plano medio, ya un medium shot, ahí vemos el paralelo que en el lenguaje televisivo o de producción se utiliza mucho el lenguaje técnico en inglés, por eso que se combina y se lo dejo aquí entre paréntesis el American Shot, el Medium Shot, dame un medium, se habla un medium, digamos que cuando estamos en transmisiones, yo por lo menos ustedes, vamos a decir que Alejandro, el camarógrafo de la cámara 3, yo te voy a decir, Alejandro, por decirte un ejemplo, Alejandro, encuádrame al jugador, no, yo te voy a decir 3 medium, ya, tú sabes, ya tú debes saber, 3 dame medium, pam, ya tú acomodas tu encuadre ahí. Sal de ahí 3, es un zoom back y te acomoda un plano general, porque digamos que esa toma hace varias funciones. El plano medio limita ópticamente las acciones mediante el encuadre reducido, generalmente de cintura para arriba. Eso lo vamos ya para los gestos, de cuando utiliza ese lenguaje gestual de las manos. Ya el plano corto, ya vemos que la figura humana adquiere ya contenido psicológico, ya entramos, cuando queremos ya entrar en el personaje, cuando desarrollamos un personaje y ahí queremos ver esas características, ya vamos entrando, vamos cerrando, vamos gestos. El primer plano, este que llena la pantalla, damos un primer plano, este es un primer plano. Esto lo estamos viendo porque vamos a estructurar el storyboard. El primer plano, ya lo había conocido, el stream close-up, dame un stream ya, stream close-up, a ver si. Y el plano detalle, esto es lo que les digo, digamos que esto fuera un lanzamiento de estos audífonos, siempre hay que tener tomas de plano de detalle. Si estamos en un evento, rostros, reacciones, hay que estar pendiente de todos esos detalles. Y eso hace que un video que incluso dure 1 minuto o menos sea bien movido, tenga un buen ritmo. Este over shoulder, esto se utiliza para entrevistas, donde se le da notoriedad al entrevistador. Esta toma regularmente se le da movimiento y se cierra a un medium, aquí un close-up del presentador. El plano subjetivo o punto de vista, la cámara sustituye a la cámara de personaje, esto lo hemos visto ya con bastante frecuencia. Y hablamos también de la angulación que queremos demostrar frontal. Cuando lo tenemos frontal, miren el caso de la chica, es plano normal, se le dice, o plano neutro. El ángulo de la cámara es paralelo al suelo delante del sujeto que se está grabando a la altura de los ojos. Es muy incómodo. Esto se debe hacer como norma si no quieres proyectar algo específico. ¿Qué les quiero decir? Si tú tienes un presentador, así mismo como el ejemplo, la cámara debe estar a la altura de los ojos, el lente, la comodidad, perdón, pero no debe ser de quien está operando la cámara.
debe ser de proyectar la imagen como tal. Y debe ser el lente a la altura de los ojos de la persona. Ya sea, incluso si estamos utilizando un celular, porque no estamos hablando tampoco de realizaciones con cámaras profesionales específicamente. Pero siempre, si es la intención de registrar, digamos, un tema más noticioso a la altura de los ojos. Si somos más chicos, bueno, buscamos un cajón, qué sé yo, subimos ese trípode lo más que se pueda a la altura de los ojos, puesto que es la manera adecuada. El plano picado, entonces en angulación, se coloca y miren cómo le da este concepto al sujeto. La cámara está por encima, lo achica de cierto modo, psicológicamente, esa sensación de poder sobre el sujeto. ¿Y cómo podemos plasmarlo? ¿Cómo podemos plasmarlo? Mediante una sola toma. Él puede estar, imagínense que este es un video continuo, y él puede estar interactuando ahí y él representa a alguien superior. La toma está acá representando a alguien superior. Igual también esta toma es una de las preferidas, no tan contrapicado, pero yo la utilizo bastante cuando son discursos de personajes, digamos, de clientes, el presidente de la empresa, digamos que es una cobertura de un lanzamiento de X producto, y ya comienzan a hablar los principales, digámoslo así, son quienes tienen que salir en el video o en la fotografía. Se utiliza un contrapicado. Obviamente se hace una composición. Aquí está exagerado, pero a modo didáctico, pero sí se utiliza un contrapicado. Eso le da un tema de grandiosidad al sujeto. Lo pone de cierto modo y se van a notar la diferencia. Traten y vamos a hacer ese experimento en la casa, y podemos hacerlo a manera de práctica también, de comparar. Hacemos el mismo sujeto lo vamos a poner y le vamos a hacer tomas y vamos a jugar con los ángulos frontal, picado y contrapicado. Y ustedes mismos se van a dar cuenta la diferencia. Este cenital ya es un tema, ya es un tema mucho más estético. Suele utilizarse para planos panorámicos, donde interesa conocer la situación de los sujetos en el espacio. Eso es igual, para saber dónde están, cómo están. Más que todo, en un tiempo era para hacer alarde de tecnología, porque todos no podíamos tener acceso a un helicóptero. Bueno, ahora el dron vino a reemplazar las tomas aéreas de helicóptero, y era un tema anterior, un poquito complicado técnicamente, y hacías alarde, el director, el productor hacía alarde de esas tomas. Ya es mucho más común en estos tiempos, pero es la toma cenital. Esta se utiliza también en el plano, me voy al plano de deporte, en el boxeo, donde se ve específicamente el ring desde arriba y más que todo para la marca del patrocinador. Este plano, Nadir, bien interesante, es el punto de vista de la cámara se encuentra perpendicular respecto al suelo, y la imagen ofrece un campo de visión orientado de abajo hacia arriba. Es de abajo, o sea, es lo opuesto a la cenital. Es el plano nadir. Y el aberrante holandés es este plano que le da un poquito de inestabilidad, digámoslo así. Esto lo podemos utilizar, no abusar de este plano cuando hacemos nuestras mezclas de imágenes, no abusar, y tratemos de utilizarlo para darle un toque distinto. Compongamos con él. Y aquí un poquito la ilustración de lo que habíamos dicho, el picado, el normal que le dicen, aquí está un poquito lo contrapicado, supino también se le dice. Y hay movimientos ya para cerrar y para quedar claros aquí en lo que, lo que podemos transmitir en este lenguaje, principalmente en la parte visual, movimiento de cámara, que pueden hablar de dos tipos de cámara.
yo los clasifico, bueno, o se clasifican en físicos y ópticos. Ambos pueden combinarse en movimientos mixtos que incluyen, por ejemplo, un traveling, movimiento físico o un zoom. Se hace. Esos movimientos físicos, la cámara se desplaza en cualquier dirección. Vamos a utilizar como base, digamos, el trípode, la base de la cámara. Incluso nosotros con una cámara portátil nos podemos, digamos, definir en el punto de que somos el trípode, el eje, somos el eje. Ellos pueden ser el tilt up o tilt down, ya los horizontales, estos son los verticales, este que está aquí, repasando un poco lo que ya tienen conocimiento, y el paneo o panning, un poco, panning, esas son las instrucciones que se le dan en una transmisión en vivo, en una producción. Movimientos con desplazamiento de la cámara, traveling in, ya sabemos cómo, o sea, nos vamos moviendo, la cámara se acerca al personaje que pertenece estático. Traveling out es lo opuesto, o sea, nos movemos, ahí no movemos el zoom, ahí nos movemos con la cámara y hacemos la composición del encuadre. De acompañamiento, el sujeto se mueve y la cámara lo hace a la vez. El de seguimiento, la cámara avanza a la vez que el sujeto siguiéndolo por detrás, esa es la diferencia. Y el traveling zoom, técnica que combina movimiento físico, traveling con el óptico. Eso lo podemos utilizar y los invito a quienes no lo han hecho a investigar sobre el movimiento, el efecto tiburón. Ese es el traveling y zoom. Puedo ir moviéndome hacia adelante, moviendo el zoom hacia la izquierda, y el efecto es que nos da es que el fondo se mueve, el sujeto no se mueve. Ese es el efecto, dice que vértigo, algo así, ¿no? Vértigo también se le dice, sí. Sí, Tiburón sí. o vértigo, correcto. Es bien interesante, tampoco se abusa mucho de eso, pero sí tiene sus utilizaciones ahí cuando quieran variar y quieran generar ese efecto como de confusión, como de que el personaje está inmerso en algo que no puede salir. Es ideal para esos casos. Ese efecto está interesante. Bueno. Sí, sí. Estos movimientos pueden llevarse a cabo a través de numerosas técnicas. Este es un resumen, como montar la cámara en un dolly, una grúa, incluso en una cámara al hombro. Las cámaras al hombro están desapareciendo de la parte de la noticiosa. Incluso yo extraño una cámara al hombro. No. Ya la están reemplazando por estas más ligeras, pero que son más estables igual, pero no. Creo que no da el agarre adecuado. Los movimientos ópticos, ya hablamos de estos movimientos son los físicos, es cuando te mueves sobre tu base, ¿verdad? Esto, y cuando te haces tus traveling. Los movimientos ópticos, sencillitos, a partir de la década de 1960 en el siglo XX, los avances de la tecnología y la óptica lente de las cámaras cinematográficas revolucionaron la forma de realizar, especialmente cuando los objetos que se graban se mantienen siempre a la misma distancia física, sin posibilidad de acercar la cámara. Los principales movimientos, aquí están. El zoom permite que los objetos se acerquen. Esos son movimientos. Estos entran en los movimientos ópticos. Zoom in. El zoom en general se habla de zoom in y zoom out. O zoom back también. La palabra lo dice. Entramos con el mismo, sin mover la cámara. Movemos el zoom. Si queremos acercarnos, zoom in, y nos da esa sensación de entrar y de salida, zoom out. El foco es considerado también, si no lo habían considerado, es considerado también un movimiento óptico. Cuando enfocamos, nosotros le podemos dar ese toque de que enfocamos, desenfocamos, más o menos lo que tenemos en esta imagen, que no era la idea, pero sí es aquí podemos entrar, enfocamos aquí, desenfocamos aquí y movemos un poquito para la izquierda. Y
nos sale enfocado para acá. Siempre el foco aquí donde está desenfocado, si quiero, nosotros movemos un foco. Los que han hecho la práctica en una cámara, tanto fotográfica, el foco está a la izquierda. Eso se hace de manera automática. A la izquierda, corrige el foco ahí. Y si quieres regresar acá donde está enfocado, giras a la derecha. Eso debe ser algo que ustedes deben tenerlo tanto para directores como camarógrafos, ya algo natural ya, automático. Las transiciones, habíamos hablado de las transiciones y el cambio de imagen, ¿qué más? Una por otra por medio de un switcher, cuando hablamos en vivo, el switcher esta mezcladora, tablero de mezcla o software de edición, y le damos continuidad de ritmo al programa de TV. En esta transmisión televisiva la vamos a utilizar el corte. En televisión lo que más se utiliza es corte y esa disolvencia, pero existe una infinidad, pero eso es lo que vamos a utilizar. Corte, 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 corte. Una que otra disolvencia, un mix que se le dice también. Aquí hablamos de la fuerza de la imagen, lo dejo con ese texto para que lo repasen. Y en la parte, ya esto hablamos del lenguaje audiovisual, los movimientos, de lo que quería demostrar, los movimientos físicos, los movimientos ópticos, que estemos claros en eso, porque estoy repasando esto, porque esto es lo que vamos a plasmar en nuestro storyboard y lo que quisiera que aplicáramos, no quisiera ver en el video toma abierta, esa secuencia creo que ya, o sea, eso no va. Una toma abierta, una cerrada, plano cerrado, plano abierto de la secuencia. De repente dos planos cerrados seguidos, pero dos tomas abiertas, eso hace un brinco que les daña toda la composición. En el sonido, en cuanto a esta manera de producción, voy a entrar más en detalle en esto, pero sí quisiera porque es parte del lenguaje audiovisual, es el elemento que integra el lenguaje audiovisual, tiene un alto grado de importancia, pues al combinarse con la imagen captan de mejor manera las formas, forman los sentidos del espectador. El sonido en la televisión principalmente y en lo audiovisual cumple las siguientes funciones: crea continuidad y ritmo, capta la atención, crea sensaciones. El tercer elemento que habíamos mencionado en este lenguaje audiovisual y también importante, ¿por qué no? Los gráficos, los elementos gráficos. A veces descuidamos estos gráficos, pero créanme que es importante porque es el sello de nuestra marca. Los gráficos de televisión lo constituyen todas aquellas imágenes gráficas o animaciones creadas para ser incorporadas en la transmisión. Puede ser imágenes que llenen toda la pantalla o parte de la misma conformando la línea gráfica, dando la identidad del programa o el canal de TV o al espacio. Si tenemos un programa particular de producción, nosotros siempre tenemos que tener un logo sutil y estos elementos que hacen mucho más atractivo, mucho más llamativo el programa o espacio que estemos trabajando. Los logos ya conocemos. Estos son los conocidos lower, CG. Yo los conozco por CG. Título o CG, lo que está aquí abajo, que es lo que nos va. Esto lo podemos hacer en vivo. Hay máquinas generadoras en vivo que por el sistema una persona en una oficina lo alimenta, una persona en control los ala y otra persona, el director de cámara con el switcher que vimos ahí arriba, lo pone al aire. Hace los recortes porque esto viene con un alfa negro o viene con croma. También lo podemos hacer cuando hacemos la post, que le montamos los títulos. La gráfica full, no hay más nada que agregar, es cualquier gráfico de animación que llegue a ocupar la pantalla. Vemos aquí el ejemplo de Fórmula 1. Vemos también estos elementos importantes de la animación de 3D y realidad aumentada. Son animaciones que sobreponen a la imagen. Esto ya es bien común verlo principalmente en las transmisiones deportivas. Hay transmisiones mexicanas que utilizan regularmente, que sale una
Salen cosas aquí en el centro de la cancha, lo he visto más. A manera de resumen, como podemos observar, los gráficos refuerzan el mensaje. La importancia de los gráficos es reforzar el mensaje. Obviamente las proporciones tienen que ser guardadas. Depende del producto que estemos haciendo. Y refuerzan el mensaje y los textos que contengan deben ser lo suficientemente explicativos y cortos para ser captados de la mejor manera al espectador. Esto vamos a profundizar, esto lo vamos a ver en la parte de sonido, puesto que ya vamos a entrar en lo mismo, profundizar en lo que es sonido la próxima semana. ¿Preguntas hasta el momento? Jóvenes, ya estamos cerrando ya. Profe, ¿usted va a subir ese PDF a la unidad? Dígame. Que si usted va a subir ese PDF a la unidad. Sí, claro, Chanel, sí. Ok. Claro que sí, Profe, usted va a tener disponibilidad. Con relación a las transiciones, usted Ajá. comentó de la transición por corte, que esas son disque pa, y Ajá. las que tienen el fade o el fundido ese. ¿Por qué Ajá. usted recomienda más la transición por corte? Yo asumo que es porque son más rápidas, más exactas, pero no sé usted como profesional y entendido del tema, ¿por qué recomienda más esa? Eso, porque se utiliza para eso, para mezclar por lo que ha dicho, por la rapidez, la inmediatez de las tomas, principalmente en vivo. Y si se dan cuenta en el cine también, fíjense de cine, las transiciones todas son cortes. Pocas, vas a ver poco fundido, porque el cerebro lo asimila de ese modo. Ya es una cuestión de percepción y de nosotros cómo aprovechar esa percepción del cerebro. Más que todo es por eso. El cerebro lo capta y ya le digo, un segundo, máximo, 1, 2, te fuiste imagen. 1, 2, 3. O sea, eso es para darle un ritmo a las secuencias. Y en recomendación a lo que es el switcher, también escuchando habló de eso, al director de cámara o switcher, ¿cómo usted le recomienda que dé los pasos? O sea, que haga un mini conteo, 1, 2, 3, voy contigo, cámara 3, 1, 2, 3, está afuera, o cómo usted recomienda dar los pasos de una cámara a otra. Bueno, de salida yo trabajo así. Digamos que yo tengo a 3, 4 camarógrafos. Cada uno yo le asigno un número de cámara, que es la cámara que están operando. Ya. Por lo menos ya tú sabes que tú eres cámara 2. Ya. Cuando lo óptimo es, para que el trabajo se dé de la mejor manera, mi recomendación, vamos a decirlo así, si lo ponemos de ese modo, para un director de cámara, es que eso se dice cantarme las cámaras. O sea, 2 estás al aire, voy contigo 3. Pan. Ya yo estoy viendo que cámara 4 está buscando otra toma. Ahí estoy, voy contigo, pero avisarle al camarógrafo, o sea, tanto nosotros cuando vamos a ser directores, sería bueno que le avisemos al camarógrafo, o no, si vamos a ser camarógrafo, sería muy bonito que nos avisaran, puesto que ahí da la creatividad, porque el camarógrafo este es un trabajo en equipo, y el camarógrafo le da las tomas al director también. A veces el director está ahí muy monótono, y ¿qué pasa? El camarógrafo algo que no está viendo el director y digamos reacciones de público, etcétera, y eso enriquece la producción. Entonces, mi recomendación es que canten las cámaras de directores, que no se queden con eso porque uno no es adivino. Hay equipos que sí tienen la facilidad, se le llama ese el tally, y tú ves perfectamente cuando estás al aire o no. Incluso tiene la opción de ver la mezcla que está pasando en vivo, verla ahí a través de un botón de retorno. Pero hay cámaras que no te dan esa. No tenemos que adecuarnos a las mínimas condiciones. Y una de esas es cantar las cámaras. Yo le recomiendo que cante las cámaras. 1, voy contigo. O sea, esa secuencia. 1, voy contigo. Ya yo en mi mente una secuencia de tomas y ya esas cámaras me van a dar porque yo me reuní con cada camarógrafo y ya le dije cuáles son los ángulos y las tomas. Entonces ya yo les digo 3, vamos. 4, voy. Fuera y así. Esa es mi recomendación. Siempre y cuando dando los pases, obviamente que los camarógrafos tengan tomas, ¿verdad? No tirarlo y el man está enfocando el piso o algo así.
Es correcto, es correcto. Y es la responsabilidad del director ver, por eso que tenemos un previo, eso cuando son mezclas en vivo, tenemos un previo y un program. El previo ahí tenemos la toma que viene, es lo más recomendable tenerlo ahí y ver todas tus cámaras ahí, tus monitores, tú tienes que ver la cámara cómo se está moviendo, porque incluso hay cámaras que de repente el camarógrafo tuvo algo que se distrajo y la cámara está para el piso exactamente o está para otro lado y el director no puede ponchar así, no, o sea, no es ético, tú tienes que avisarme. Ese es, uno previsualiza eso con un ATEM, ¿verdad? Para hacer las mezclas de las cámaras. Correcto. Listo. Así mismo. Entonces estoy clarito ahí reforzando unas cuestiones acá yo, profe, con usted. Dele, no se preocupe, para eso estamos. No, y mi recomendación es para hacer esto que cante a las cámaras. Y los camarógrafos que estén vivos también, porque trabajan en equipo. Y siempre darle toma diferente al director. O sea, ya los planos que le han dicho y siempre buscar esa extra que se le dice y hace mucho mejor una producción. Ser director de cámara es gran responsabilidad, profe. Sí, prácticamente es editar en vivo. Tú tienes que estar claro. O sea, es gran responsabilidad y tiene su gente. Se los digo porque hay gente que realmente puede tener el conocimiento y si a usted le gusta eso, usted tiene que tratar un poco con cada quien. No los conozco a ustedes, pero cada quien tiene que ir tratando con el manejar las emociones, porque en ese momento van a pasar muchas cosas. En ese momento van a pasar muchas cosas. Y si es una productora pequeña, ese director va a tener muchas responsabilidades que no solamente mezclar las tomas. Entonces, hay que saber manejar principalmente las emociones para que no se traduzca y volverse como, se puede decir, como de hielo, de cierto modo. Profe, como lo que pasó ayer o antes de ayer, si no me equivoco, que vi en las noticias que en el set de rodaje por accidente un actor mató a la directora de fotografía, si no me equivoco. Sí, Alec Baldwin. Sí, lamentable. Para que vean y sí, me queda esa nota, no se la quise tocar porque realmente era un poco como preocupante, digámoslo así, pero fíjense que una productora que le vende a Hollywood, o sea, o una productora grande, digamos que también se le vende a Netflix, esas medidas de seguridad y todas esas cosas, o sea, nada está controlado. Eso me da, hay que tener mucho cuidado con lo que utilizamos. Los detalles específicos no los tenemos, las causas, el por qué, pero en definitiva sí nos da una enseñanza de que todo no está controlado y más que todo en exteriores. Por eso la planificación y la preparación. Y listo, muchachos. ¿Algo más a la orden? Voy a estar colocando ya en la plataforma el material y la actividad, ahí activársela ahí. ¿Estamos listos, muchachos? Bueno, cualquier cosa a la orden. Ya ustedes saben, me escriben ahí al mensajero y con gusto les contesto. Ok, muchas gracias, profesor. Así que Feliz fin de semana. a la orden. Tengan buen fin de semana, muchachos. Y bendiciones. Igualmente, profe. Cuídense. Bendiciones. Igualmente, profe, se cuida. Bendiciones. Bien.